Listos. Vamos a poner en pantalla, o les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 13. Vamos a leer, vamos a poner en pantalla, Steven, porfa, desde el versículo 26 hasta el versículo 31 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. ¿Sí? Vamos a arrancar allí hoy leyendo esos versículos. Lo que hoy vamos a ver es muy breve, ¿sí? Hoy no quise, hoy solamente vengo con la intención de ver solo un tema. Generalmente veo más de un tema o procuro avanzar en más de un tema, pero hoy solamente me voy a enfocar en un tema. ¿Cuál? La gloria de Dios. ¿Sí? Hoy nos vamos a enfocar solo en ese tema. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando yo entendí esto, fue como si calzaran allí como si, ¿cómo lo digo? Como si en mi corazón hubiera una enorme cantidad de verdades que en el momento en que yo entendí este concepto de la gloria de Dios, todas esas verdades tomaron su lugar, hicieron clic. Fue como si aquella fotografía o aquella escena se ordenara, se limpiara, se viera más clara delante de mis ojos. ¿Sí está claro? Entonces, es por esa razón que no quiero hacer lo que casi siempre hago, que soy un poco ambicioso y trato de ver muchos detalles. Hoy no, hoy se van a dar cuenta que solo me voy a concentrar en este detalle. Así es que les voy a pedir por favor que presten mucha atención a esto, ¿sí? Ok, dice así, respondió Jesús, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, no, perdón, desde el 25, mejor, Steven. Dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, ¿se acuerdan de quién es ese él? Juan, exacto. Y él, Juan el apóstol, que está recostado cerca del pecho de Jesús, va a hacer algo en este momento. ¿Movido por quién o impulsado por quién? Muy sencillo, por los ojos que le hizo Pedro desde el otro lado de la famosa mesa, o desde el otro lado, desde donde estaba servido el banquete. Pedro, ¿se acuerdan? Le hizo ojos a Juan y le dijo, pregúntale al maestro quién es. ¿Sí? Entonces, él está reaccionando a esta solicitud de Pedro. Dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Sí? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Vamos. Y después del bocado, escuchen, Satanás entró en él. ¿Sí? ¿Ven el momento en que esto pasa? Cuando él come el bocado, Satanás entra en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Recuerden que toda esta escena es una escena en la que nadie está entendiendo lo que pasa. Jesús desenmascaró la traición, pero nunca desenmascaró al traidor. ¿Se acuerdan cuando vimos este detalle? Que por amor a Él no hizo esto, por amor a guardar el corazón de todos los demás discípulos, venía un proyecto que es extraordinario y Él tenía que guardar el corazón de todos los muchachos. Así es que Él desenmascara la traición, pero no al traidor. ¿Sí? Ok, dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ven que todos estaban... Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ajá. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, ¿quién tomó el bocado? Judas, gracias. Entonces, dice, luego salió. Y era ya de noche. Pregunta, ¿quién es el primero en salir o en abandonar la escena de la última cena? ¿Quién entonces fue el primero en salir, según la Biblia?
Judas. Sí, ¿por qué lo dudan? Acá ahí lo estamos leyendo. Dice, luego salió y era ya de noche. Él es el primero en abandonar esta escena. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, y ahí estamos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces, vuelvo y repito, este es el momento, y por eso me di a la tarea de leer todos los 4 o 5 versículos anteriores. ¿Por qué? Porque si yo entro a leer el versículo 31 directamente y digo que Judas es el que salió, ustedes van a decir, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde llegó a esta conclusión? ¿Sí? Acabo de leer todo el contexto para que ustedes confirmen que es Judas el que salió, el primero en salir o en abandonar la última cena. Ok, pero sí quería enfocarme en ese detalle, pero es más este otro detalle. Lamentablemente o desgraciadamente, Judas abandona esta reunión o esta cena ya no solamente influido por el diablo, ya no solamente oprimido por el diablo, sino que en este momento el diablo ya poseyó a Judas. Sí, esto es muy importante. A veces ustedes y yo, a manera de broma, empezamos a hablar en términos como estos. Por ejemplo, es que el diablo me tiene, me lleva de un lado para otro, es que el diablo está alrededor de mí, es que tengo luchas, es que el diablo... Y usamos esta expresión como si de verdad fuera cierto. Bueno, quiero decirles que el diablo suele ocuparse de los peces gordos, no de personas como nosotros. ¿Sí? Él va detrás de proyectos enormes, sobre todo proyectos que tengan que ver con la destrucción del pueblo de Dios, sobre todo proyectos que tengan que ver con la destrucción de la mayor parte de personas que se puedan. Por eso Él está detrás de todas estas cabezas hoy en el mundo que están a punto de empujarnos a una tercera guerra mundial. ¿Sí? Así es que Él se ocupa de los peces gordos. Yo no creo que le importemos tanto como para que esté atento a nuestras vidas, pero eso no significa que sus demonios, esta legión de demonios que se rebeló con Él, no se encarguen de hacer el trabajo de tropezarnos. Esto sí lo hacen. Así que cuando Él en persona interviene, ya ustedes pueden darse una idea de la magnitud del proyecto. Hasta ahí me expliqué, ¿sí? En este momento, el diablo en persona, Satanás en persona, está poseyendo a Judas. A ver si me entienden. Es un mega evento lo que está ocurriendo. Para que él mismo en persona se esté haciendo cargo de poseer a Judas, es porque algo grande está por pasar. O porque quiere evitar algo. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué. Dice que Satanás en persona entró en Judas. Y es porque en Judas había pasado algo. Que había una reflexión que no llegó a donde tenía que llegar. ¿Sí? Todo hombre, escuchen, todo hombre que planea hacer lo que está mal, todo hombre, cuando un hombre hace lo malo, tiene que reflexionar. Reflexiona. Y cuando la traición es descubierta por Dios, por Jesús, entonces la idea era que Judas empezara a reflexionar. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Y para asegurarse de que esto no ocurriera en la vida de Judas, para asegurarse de que Judas no empezara a reflexionar y llegar a la conclusión correcta, entonces, ¿y qué significa llegar a la conclusión correcta? Que él echara marcha atrás en su proyecto de traicionar a Jesús. ¿Sí? Para que esto no ocurriera y Judas se retractara de la traición, entonces el diablo mismo entró en su corazón para concluir esta obra maestra de la traición de Judas. ¿Sí? Esa es la razón. Ahora, tengo que aclarar algo. Los demonios no pueden poseer a una persona
que ha invitado a Cristo al corazón. Esto no es posible. ¿Sí? Eso tiene que estar muy claro, o creo que ya está claro. Todos ustedes lo tienen claro. El diablo no puede poseer, ningún demonio puede poseer a una persona que tiene a Cristo en el corazón, pero sí la puede influir, sí la puede oprimir, sí la puede presionar. ¿Sí está claro? Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella escena en el patio de los sumos sacerdotes, en el patio de Caifás, de la casa de Caifás, cuando el diablo ataca sin ninguna misericordia a Pedro? ¿Se acuerdan cuando esto ocurrió? Sin compasión lo atacó, llevándolo a negar a Jesús 3 veces en este lugar. ¿Sí? Estamos entendiendo, espero que estemos aprendiendo cosas que son fundamentales en este momento. Así es que un creyente no puede experimentar la posesión, pero sí puede experimentar opresión. Sí puede ser oprimido por los demonios. Alex, pregunta, ¿qué hago en ese caso? Buena pregunta, ¿no? Bueno, lo único que un creyente puede hacer cuando está siendo influenciado y oprimido por toda una actividad de demonios, lo único que se puede hacer es volverse a Dios, depender de Dios, dejar que Dios pueda hacer su trabajo en mi vida con toda libertad. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama obediencia. ¿Sí? Cuando ustedes obedecen, le dan la oportunidad a Dios de hacer su trabajo en mi vida. Y cuando Él toma el control de mi vida, entonces inmediatamente esta actividad cesa, desaparece, inmediatamente nos libera de toda esta influencia. Ahora, no vayan a pensar, no cometan el error de pensar que una vez que ustedes alcanzan la victoria, el diablo desiste, ¿sí? Y ya no va a volver a intentar tropezarlos. No, no es así. Él lo va a intentar una y otra vez. Mientras ustedes y yo estemos en esta tierra y estemos especialmente en este cuerpo, ustedes van a tener, escuchen, esto si quieren lo apuntan porque tienen que sabérselo de memoria. Mientras todavía permanezcamos en esta tierra, en este cuerpo, todos los creyentes, todos, siempre vamos a enfrentar una batalla espiritual, una lucha en 3 frentes. ¿Sí? Hay 3 enemigos que son los enemigos principales del creyente. Primero, número 1, mi antigua naturaleza. Todo lo que yo fui. Eso está como el día de ayer. No ha cambiado. Nunca va a cambiar. Mientras ustedes y yo todavía permanezcamos en este cuerpo, esa antigua naturaleza sigue siendo igual de traicionera, de corrompida, sigue siendo igual de mala, sigue estando chueca, nunca va a cambiar. ¿Sí? Lo que sí ocurre es que en la medida en la que Dios toma el control de mi vida, esa naturaleza va a menguar. ¿Sí? Va a estar cada vez más bajo control. Ese es el enemigo número 1. El número 2 es este sistema que se llama el mundo. El mundo, este lugar donde ustedes y yo vivimos, está diseñado por el diablo. Toda la estructura de vida en la que ustedes y yo estamos sumergidos hasta la coronilla, todo este diseño que tiene el mundo actualmente, está diseñado por el diablo para que constantemente nos rebelemos contra Dios. ¿Sí? Siempre será así. Y el último de los enemigos es pues el mismo diablo. Entonces, mi antigua naturaleza, el mundo y Satanás. Así es que Judas, habiendo abandonado la cena, dice Jesús, ahora es el momento en el que el Hijo del Hombre va a ser glorificado y el Padre va a ser glorificado en él. Ok, vamos a recordar algunos detalles donde en muchas ocasiones o algunos eventos o muchos eventos, en realidad no son tantos, nada más voy a mencionar 3 o 4 o 5,
eventos donde en todos y cada uno de esos eventos Dios fue glorificado a través de los milagros que Él hizo. Escuchen, ¿sí? Les decía que solamente me voy a concentrar en este concepto de la gloria de Dios y es muy importante. Esto nos permitiría entender muchas otras cosas y explicarle a muchas personas la razón de muchas cosas que ocurren en sus vidas. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿O qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios tiene que ver con exaltar a Dios, engrandecer a Dios, magnificar a Dios, ensalzar el nombre de Dios, agradecer. Tiene que estar relacionado con gratitud, pero sobre todo con engrandecer el nombre de Dios, exaltar, glorificar, magnificar el nombre de Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí queda claro este detalle? Cuando la Biblia habla de que Dios fue glorificado, es directamente relacionado con que fue engrandecido delante de los ojos de aquellos que están allí siendo testigos del milagro. Ya voy a entrar en más detalles, pero cuando se dice que Dios es glorificado, entonces lo que estamos intentando decir es que Él fue engrandecido. Él se engrandeció, se magnificó, fue magnificado, fue glorificado, fue enaltecido, exaltado. ¿Sí está claro? Repito el pasaje, Steven. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Escuchen, estamos solo a unas horas en la escena de que esto se cumpla. Yo estoy mencionando un grupo de milagros, no los he mencionado, lo voy a hacer, donde Él fue glorificado, enaltecido, engrandecido. Voy a decirlo tantas veces hasta que se lo memoricen. Pero no es el evento por excelencia donde Él va a ser verdaderamente glorificado. ¿Sí está claro? Ok, entonces, por ejemplo, un evento o uno de los milagros donde Él fue glorificado fue cuando Él levantó a aquel muchacho, a aquel señor, en el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan? El paralítico de Betesda. Bajaba un ángel cada cierto tiempo, movía las aguas, y el enfermo que llegara y tocara las aguas de primero, ese era sanado por completo. ¿Se acuerdan de este personaje? Ok. ¿Se acuerdan cuando en otro momento Él fue glorificado, cuando le devolvió, le restauró la vista al muchacho, aquel joven ciego? ¿Se acuerdan de ese también? Ok, muchos milagros de este tipo que glorificaron a Dios. Otro, ¿se acuerdan de la resurrección? ¿Se acuerdan la expresión Talita Kumi? ¿Se acuerdan? A ti te digo, hija, a ti te digo, levántate. Aquella niña de 12, 13 años que había muerto, la hija del principal de la sinagoga de Capernaum, de Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? Y la hija que Jesús resucitó. Bueno, y así milagros que glorificaron el nombre de Dios, engrandecieron el nombre de Dios. Escuchen, voy a introducir otro concepto. Y manifestaron todo lo que Él es. La gloria de Dios es un concepto que está relacionado con lo que Dios es. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Ok. Así es que en todos estos milagros donde Él fue glorificado, donde Él empezó a manifestar lo que Él es, ya vamos a entender esto mejor, todos estos milagros, Él fue añadiendo poco a poco y cada vez más de esto que Él es. En cada milagro, ¿qué manifestaba Él? Voy a hablar de uno en particular, ya casi. ¿Sí? Yo creo que de todos, este fue, no digo que en nosotros el propósito no se haya cumplido, pero este era uno de los más claros. Cuando yo digo que en cada uno de estos eventos Él manifestaba lo que Él es
es que la idea era que todo su auditorio, cada auditorio que era testigo de cada uno de estos milagros, llegara a una conclusión al ver el milagro. ¿Cuál? Él es la respuesta, Él es la solución, Él es de quien habló, Él es, ¿sí? Él está manifestando, vuelvo a usar la expresión, la gloria de Dios está relacionado con cuando Él manifiesta lo que Él es. Y en todos estos milagros, Él está manifestando algo, que Él es la respuesta, que Él es la solución, que Él es el elegido, que Él es el señalado por Dios, que Él es la solución de Dios. Él está manifestando todo lo que Él es. Pero vamos a ir todavía más profundo. Este momento del cual estamos a solamente horas de llegar, aunque son 4 capítulos los que nos separan de él, dice, este momento es por excelencia en el que Dios va a ser glorificado. Vamos al libro de Filipenses 2, desde el versículo 5 al 11. Del versículo 5 al 11. Escuchen, acabo de decirles que hay un momento por excelencia donde Él va a ser glorificado. Hay otro pasaje en la Biblia que explica o que presenta este momento de una forma diferente. Habla de lo mismo, pero usa otras palabras. Escuchen esto. Dice, haya pues en vosotros, presten atención, está escribiendo Pablo a la iglesia de Filipos. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, escuchen, traten de empezar a ver. Vamos a empezar a describir este momento en el que por excelencia el Hijo y el Padre van a ser glorificados. ¿Sí está claro? Escuchen, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también viene el concepto de glorificar a Dios, o el concepto de que el Hijo se glorifica en el Padre y el Padre en el Hijo. Por lo cual Dios Padre también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ven? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven? Ok, así es que este es el momento en el que Él este momento donde Él va a ser glorificado, exaltado, hasta lo sumo, como acabamos de leer en Filipenses. Este momento es el momento en el que Él va a ir a la cruz del Calvario. ¿Sí? Y no hay no existe otro evento en el que Él vaya a recibir toda la gloria o la mayor gloria posible, sino en este momento en que Él va a ir a la cruz. ¿Por qué es tan importante este momento? Escuchen, porque este momento tiene que ver con ustedes y tiene que ver conmigo. ¿Sí? Ahora que ustedes pasaron por este tiempo de la Semana Santa, posiblemente cometieron el error de ver alguna de esas películas. Y digo error porque las escenas que Hollywood plasmó allí en esta producción o en estas producciones, lo que hacen es borrar lo que Dios a través de la Biblia intenta hacer nacer en nuestro corazón.
una imagen es más poderosa. Sí. Yo he escuchado a personas hablando, es que la Biblia dice esto y están haciendo referencia a una escena de una película. Y la Biblia no dice eso. Pero como lo vieron en una película, creyeron que la Biblia lo decía. ¿Sí está claro? Y eso es un grave error. Así es que en este momento, cuando yo digo que Dios Padre y Dios Hijo van a ser glorificados hasta lo sumo en este momento de la cruz del Calvario, es porque entre todas las cosas que están ocurriendo allí, ocurre una que tiene que ver con nosotros. En realidad, todas tienen que ver con nosotros. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Este es el momento en que Dios está aceptando restaurar al hombre al proyecto original creado por Dios. Fue lo que le expliqué así hace unos minutos. ¿Sí? Ustedes y yo fuimos separados para siempre de ese proyecto. Y en la cruz, por eso vengo hablando, no sé si se dan cuenta cómo vamos uniendo todo. ¿Sí? La gloria de Dios tiene que ver con la manifestación de lo que Él es. En cada milagro, la gloria de Dios se manifestaba, confirmando que Él es la solución, que Él es la respuesta. La respuesta y la solución de qué es la única solución y la única respuesta para poder restaurar al hombre al proyecto original. Cuando Él es exaltado hasta lo sumo en la cruz del Calvario, Él lo que está haciendo es restaurando a todos los hombres, a toda la humanidad, a todos los que han existido y van a existir y existimos, al proyecto original. Cuando Él está muriendo en la cruz, Él está recuperando para nosotros la vida eterna. ¿Sí? Él está restaurando nuestra relación con Dios. No solamente está pagando nuestra deuda, no solamente está logrando para nosotros el perdón de todo lo que hemos hecho mal, no solamente está consumando un plan o un proyecto de rescate, de salvación, sino que además está venciendo lo que a ustedes y a mí nos vence. Lo que ustedes y yo, no solamente vence el pecado, también vence la muerte. La muerte es esto que nos separó de Dios. Eso significa muerte, separación de Dios para siempre. Y recuperando para nosotros la vida. Vida significa unión con Dios para siempre. ¿Ven todo lo que está ocurriendo allí? Entonces, este momento donde Cristo va a la cruz, donde Él es exaltado hasta lo sumo, este es el momento en donde Dios Hijo está aceptando restaurar al hombre al proyecto que Dios tenía para él originalmente. Aquel proyecto que Adán y Eva mandaron al basurero, Jesús, el segundo Adán, lo recupera. Él es el autor y el consumador de una nueva creación, solo que es una creación espiritual. ¿Sí está claro? Ok, así es que este lugar, la cruz del Calvario, es donde Jesús va a recibir la mayor gloria, o es donde Él va a ser glorificado de manera absoluta, completa, infinita. Dios Padre, entonces, Dios Padre, que fue el autor del proyecto, el que planeó el proyecto, Dios Padre va a ser glorificado en Dios Hijo, y Dios Hijo va a ser glorificado en Dios Padre. ¿Por qué? Porque en este momento, escuchen, todo, absolutamente todo lo que había en el corazón, todo lo que había en el corazón de Dios Padre, esta expresión de amor infinito que se va a manifestar en la cruz, toda esta compasión que Dios tiene por la humanidad, alcanzará la expresión más alta, la expresión más sublime del amor de Dios, más infinita del amor de Dios, se va a alcanzar en este momento en la cruz del Calvario. ¿Sí? Esto es maravilloso. O sea, solamente entender, como antes entendíamos, que en la cruz Él pagó por mis pecados,
a estas alturas de este proyecto de estudio del Evangelio de Juan, si ustedes solamente entienden que Él solo los perdonó, tendríamos que volver a empezar el proyecto. Lo que pasó allí es algo mucho más profundo, mucho más absoluto, mucho más completo. Tenía que ver en todo con nosotros. ¿Sí? Lo que estaba ocurriendo en ese instante, en ese momento en la cruz, era infinito. Es la expresión más completa, más absoluta, más sublime del amor de Dios por el hombre. Ese es el momento en el que Jesús va a la cruz. ¿Sí? Hablando de la compasión de Jesús o del amor de Dios por el hombre, cuando un día Jesús caminaba por una ciudad que se llamaba Naín, ¿se acuerdan? La viuda de Naín, ¿se acuerdan de la historia? Él caminaba y se topó con esta mujer, era una mujer viuda, llena de dolor, y además, como si eso fuera poco, había perdido a su hijo acababa de morir, y viendo toda la situación, siendo testigo Jesús de todo el dolor, de toda la tristeza, las lágrimas, el lamento, el sufrimiento, especialmente de ella, y él, lleno de compasión por los hombres, por el ser humano, dice la Biblia, sabiendo, eso sí, esto tiene que tenerlo claro, cada vez que Jesús hizo un milagro, cada vez que ustedes leen en la Biblia sobre un milagro, el milagro siempre se da porque la otra persona creyó, porque la otra persona tuvo fe, o Dios, tuvo el corazón para creerle a Dios, y Dios le da la fe y lleva a cabo el milagro. Nunca ocurre de otra forma. ¿Sí? Así es que Jesús, viendo que esta mujer había decidido confiar en él, se acercó al féretro y levantó de los muertos a aquel muchacho, a su hijo. Así es que vemos, también se acuerdan de la otra escena, donde Jesús levanta de los muertos a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando él llega a Betania, ve a Marta, ve a María, se topa con ellas? Todas las personas que están acudiendo a darle el pésame a esta familia, todo el dolor del cual él está siendo testigo, porque aún ese dolor, las consecuencias de haber roto relaciones con Dios, han alcanzado a uno a quien él amaba, Lázaro. ¿Sí? Así es que, lleno de compasión por este amigo suyo, Jesús lo levanta de los muertos. Ok, cuando todo esto que hace como parte de su ministerio, todo esto nos está mostrando lo que Él es. La gloria de Dios tiene que ver con todo lo que Él es. ¿Sí? No es solamente este momento donde Él, donde toda la gloria es para Él, donde todo el honor es para Él, donde se engrandece delante de nuestros ojos o se magnifica delante de nuestros ojos o en nuestro corazón. Tiene que ver con todo lo que Él es, todos los aspectos de lo que Él es. A esto se refiere la gloria de Dios. Cuando ustedes y yo hablamos de la gloria de Dios, hablamos de esto. Por ejemplo, ustedes y yo entendemos que Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, es todopoderoso, omnipresente, se encuentra en todo lugar. Sí, pero es que Él es más que eso. Él es infinito en amor, infinito en misericordia. Él es infinitamente fiel. Él es infinitamente recto y justo en todo. Él es infinitamente verdadero. ¿Sí? Si ustedes me están siguiendo, ahí donde están sentados, deberían estar haciendo así. ¡Qué dicha que eres Dios así! Porque ¿saben qué significa esto? Como Él es infinito en todas sus expresiones, eso significa que Él nunca va a cambiar con ustedes. Nunca. A pesar de lo que ustedes son, nunca va a cambiar con ustedes. ¿Sí? El amor de Dios por ustedes
no es un amor que esté sujeto, condicionado o supeditado a su conducta. No existe, no es así. El día que esto ocurra, Dios dejaría de ser Dios y se acaba la gloria de Dios. ¿Sí está claro? El amor de Dios, ustedes y yo, no lo podemos merecer, no lo podemos ganar, no podemos hacer nada para lograrlo. El único que lo sostiene, el único que lo mantiene y de quien depende únicamente es de Dios. Así es que por eso ustedes y yo todos los días podemos llegar por la noche, recostar nuestra cabeza en la almohada, pedir perdón por lo que haya que pedir perdón y descansar profundamente en que Él es infinitamente misericordioso. Porque si no fuera así, ahí, cerrando los ojos en la almohada, nos mata. Morimos de un infarto. ¿Sí está claro? Así es que es todo lo que Él es. Eso es la gloria de Dios, todo lo que Él es. Esta gloria es la que ustedes y yo perdimos al momento en el que pecamos. Voy a dar un paso más en la explicación. ¿Sí? Doy un paso más. Ustedes y yo, todos los que hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios? Ya tiene más contenido este pasaje, ¿cierto? Ahora que lo acabo de citar, ustedes dicen, ok, no solamente fue que fuimos separados de Dios por el pecado, es que estamos separados, no tenemos acceso a todas estas cualidades de lo que Él es, a todo lo que Él es, estamos fuera de esto, de cualquier beneficio que represente lo que Él es, está fuera del pecador, del alcance del pecador. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Ok, entonces, de esto es de lo que nosotros fuimos arrancados, separados por haber pecado. Dejamos de participar de todo lo que Dios es cuando pecamos. Y me refiero al momento aquel en que nos apartamos de Dios y morimos espiritualmente. ¿Han leído este versículo? Romanos 5:12, Steven. Hoy decidí ponerlos allí porque como es tan corta la enseñanza, creo que sí vale la pena leerlos. Vean lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese hombre? El pecado, ¿cómo? Exacto. No me lean 12 otro pecado a Judas. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ven que este portillo llamado pecado, esta estructura llamada pecado, entró al mundo por un hombre. ¿Sí? Y después todos los demás, todas las generaciones de ahí en adelante después de este hombre, todos nacimos con un gen llamado corrupción, maldad, pecado. Ustedes y yo somos pecadores, a ver si logran entender esto. Ustedes y yo somos pecadores, no porque ejecutamos acciones llamadas pecado, no porque nos portamos mal. Ustedes y yo somos pecadores, porque genéticamente, espiritualmente, en el momento en que abrimos los ojos en esta tierra, ya venimos con una cinta aquí al pecho que dice pecadores. Alex, qué aseveración más fuerte esa. ¿Cómo sabes? Estás metiendo en una bolsa a todos los hombres. Bueno, nada más, traten de devolverse unos años. Bueno, yo ya tengo que devolverme bastantes, pero traten de devolverse unos pocos años al momento en que ustedes decidieron voluntariamente romper relaciones con el Creador. ¿Cuándo se hizo esto? Cuando ustedes dejaron la niñez, entraron a la adolescencia y decidieron escoger voluntariamente el pecado.
¿sí? Eso los separó de Dios. Y eso solamente confirma los genes de nuestro padre Abraham que circulan en la sangre de todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte entró a todos los hombres. Es lo que dice el pasaje. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Se acuerdan que cuando Adán peca, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna aparecen? Eso fue un combo de tres cosas. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de muerte se refiere a estas tres cosas: física, espiritual y eterna. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Otra forma de saber que todos los hombres hemos pecado? ¿Por qué? A ver, les pregunto, levántame la mano quien tenga la respuesta. ¿Ustedes conocen a una persona en este momento que haya evitado la muerte? ¿Que haya podido evitar la muerte? ¿Ustedes conocen a alguien que se haya saltado la muerte? Todos vamos a morir. Todos estamos muriendo. Todos, absolutamente todos. La muerte física, una de las tres muertes que acabo de mencionar, la muerte física solamente es la confirmación de que todos los hombres han pecado. ¿Por qué? Por lo que ahí dice, y por el pecado, la muerte. Si una persona no ha pecado, nunca hubiera pecado, no muere. El envejecimiento es el resultado de una estructura corrompida. Si el hombre no peca, no envejece. Todos envejecemos. Y por esa razón yo puedo asegurar que todos hemos pecado. El pecado entró en la vida de todos los hombres. ¿Sí? Dice, y por el pecado la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Ven, volvamos al pasaje. Ok, ahora sí. Esto fue para explicar por qué fuimos separados de la gloria de Dios o arrancados de la gloria de Dios. ¿Cuándo somos restaurados a esta gloria, Alex? Cuando ustedes y yo volvemos a nacer. Cuando el hombre invita a Cristo a su corazón, decide voluntariamente invitar a Jesús al corazón, entonces somos restaurados. Dios nos regresa a esta gloria, ¿sí? Que fue expresada, vuelvo y repito, de manera absoluta a la hora en que Él decide pagar por nuestra maldad en la cruz. En ese momento, cuando el Padre entregó al Hijo, la gloria de Dios fue expresada de forma infinita. Nada se compara a esta situación. Nada se compara a este momento del que estamos a unas horas de entrar. Nada. Ustedes pueden juntar todos los milagros que Jesús hizo. Todos. ¿Sí? Los más grandes y los más pequeños. Juntarlos todos y ninguno se puede comparar al momento de la cruz del Calvario. Ninguno. Y en un sentido, ninguno de todos estos milagros más pequeños, donde Él manifestó su gloria, todo lo que Él es, se hubiera llevado a cabo. Ninguno de ellos se hubiera llevado a cabo si Dios no estuviera pensando en este momento de la cruz del Calvario y Él aceptara entregar a quien más amaba, lo que más amaba. Buena pregunta, Alex. ¿A quién amaba Dios más? ¿A su Hijo? ¿O a aquellos que fueron la razón de la muerte de su Hijo? Buena pregunta. ¿Nunca se han preguntado esto? ¿A quién amaba Dios más? Yo creo que si ustedes se devuelven a los primeros minutos de la reunión y escuchan y recuerdan cómo es Dios y todos estos atributos que son infinitos, ustedes ya podrían tener una respuesta. ¿Sí? Dios, escuchen, Dios no tiene diferencia en su amor, no la tiene. Él solamente puede amar de una forma, infinitamente. ¿Sí? Absolutamente.
y para siempre. No puede amar de otra forma. Él solamente ama, no hay diferencia en su amor, Él solamente puede amar de una manera, y esa manera es absoluta, completa, infinita y especialmente para siempre. Eso significa que Dios no cambia. Así que de esta manera ustedes y yo somos amados, y hemos sido amados siempre. Es más, tan amados, tan amados, tan amados, que Él decidió inmolar a su Hijo desde antes de que ustedes y yo existiéramos. ¿Sí? Cuando Dios le da el visto bueno a la creación, es porque está pensando en nosotros. Y ese amor que es infinito, completo, absoluto y para siempre, tuvo que esperar por nuestra existencia. Estoy hablando como chino. O sea, ustedes y yo no logramos entender esto. Si lográramos entenderlo, apropiarlo, vivir a la altura de este conocimiento, ustedes allí todos tendríamos que caer de rodillas y empezar a llorar. ¿Sí? Gracias a Dios por un amor así. Gracias a Dios porque ustedes y yo no solamente cambió para siempre nuestro destino eterno, ya nunca conoceremos el infierno, nunca, sino que además lo que nos resta de vida en esta tierra adquirió a partir de aquel día un sentido completamente diferente, un propósito diferente, el que nunca tuvo. Estamos disfrutando la vida, ¿sí? Así que así somos amados. Pero la pregunta es, Alex, ¿por qué no experimentamos, por qué los hombres no experimentan los beneficios de este amor? Buena pregunta, ¿no? Los beneficios de este amor, ustedes y yo los empezamos a disfrutar, a experimentar, hasta que somos restaurados a la gloria de Dios y Dios vuelve a ser glorificado. ¿Sí está claro esto? ¿Sí? Estoy pensando en todas las personas con las que ustedes van a hablar un día. Personas frustradas, personas llenas de tristeza, personas absolutamente confundidas por la religión, por sus creencias, por lo que piensan, por lo que sienten, arañando de todas las formas posibles establecer una relación personal con Dios, pero no lo entienden. No entienden cómo, porque nadie les ha explicado cómo. Si ustedes se sientan con alguien y le explican a esa persona, es que estás separado de la gloria de Dios. No puedes experimentar los beneficios del amor de Dios si estás separado de esa gloria. Y ustedes tienen que saber explicar, tienes que ser restaurado a la gloria de Dios. Tienes que volver a nacer. Tienes que invitar a Jesús al corazón. ¿Sí está claro? ¿En qué sentido, cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, Dios es glorificado? Dios empieza a ser glorificado. Creo que ya tienen una muy buena idea de lo que es glorificar a Dios, ¿sí? Cuando Dios empieza a ser glorificado en nuestra vida, ¿cómo se logra eso? Cuando Él empieza este proceso de transformar nuestra vida, ¿sí? Cuando Él puede lograr la plena restauración de una vida que estaba fuera de control. ¿Sí? Tengo un amigo que tiene un amigo, vamos a hablar de un creyente mejor, un creyente que se topó a un indigente en una estación de metro en otro país. Y este hombre, donde vio a aquel indigente en el peor estado posible, allí en este lugar, pidiendo, mendigando, se acercó a él y le dijo, ¿qué dirías? Le dijo al indigente, le dijo este hombre, le dijo, ¿qué me dirías? ¿Qué piensas? ¿Qué pensarías si yo te dijera que todas las cosas equivocadas que has hecho pueden ser perdonadas y limpiadas para siempre? Entonces, este hombre dice que el indigente se volvió a él entendiendo perfectamente lo que había escuchado, la propuesta que estaba escuchando,
se volvió a aquel creyente que hablaba con él y le dijo: si lo que me estás diciendo es verdad, es y sería increíble, yo lo quiero. Si eso es posible, yo lo quiero. Dice que allí se me fueron los superpoderes. Así va a ocurrir el arrebatamiento, así es que no se asusten. Ustedes me van a ver y un momento a otro, y el que se quedó, gracias. Pero las que estaban afuera eran, es para terminarlas de gastar. Estas son nuevas, regálame esta. No, pero no se vayan, morados, no se vayan. Estoy en la parte más importante. Hola, hola. 1, 2, ahí está. No, lo peor de todo es que ese chiste tan malo quedó grabado. Ok. No lo vi, dice Maya. Ok. Entonces, aquel hombre cerró los ojos y invitó a Cristo a su corazón. 2 años después, el creyente decide ir al mismo lugar para ver si veía al hombre. Llegó al lugar y no lo vio, no pudo ubicarlo. Él estaba buscando la imagen que tenía en su mente de aquella persona tirada allí mendigando. Entonces, en ese momento, alguien se le acercó por detrás, le tocó el hombro y le dijo: disculpe, ¿sabe quién soy? Y le dijo el creyente: no tengo idea de quién es. Y le dijo: soy aquella persona que estaba en ese lugar tirada hace 2 años. ¿Y usted? Usted me dijo cómo abandonar esta condición. Quiero que sepa, le dijo el hombre, quiero que sepa que hoy trabajo en este lugar. Era de la parte de mantenimiento de esa área del metro. Le dijo: quiero que sepa que hoy trabajo en este lugar y estoy activo en una iglesia, aprendiendo y desarrollando mi relación con Dios. Y esto gracias a usted. ¿Sí? Ustedes no tienen una idea de en qué momento se van a topar con una persona así. ¿Sí? Y Dios tiene que darles la gracia para poder presentarles este proyecto de ser restaurado a la gloria de Dios. Y ustedes tienen que entender esto. Ustedes mismos tienen que entenderlo para ustedes mismos esto. ¿Cómo es entonces? Vuelvo. ¿Cómo es? ¿Qué significa que Dios pueda ser glorificado en mi vida o a través de mi vida? Es cuando Dios tiene la oportunidad, o cuando ustedes y yo le damos la oportunidad de poder lograr nuestra plena restauración. Cuando mi vida cambia delante de los ojos de aquellas personas que me conocen, esto produce algo, despierta las conciencias, levanta inquietudes en el corazón de aquellos que nos observan. Ellos se preguntan: ¿cómo es que este hombre que iba en esta dirección ahora va en otra? ¿Cómo este hombre que antes vivía de esta forma, ahora vive de esta otra? Eso no es posible si no es por la intervención de Dios. Y entonces se abre una puerta, una oportunidad se presenta para que ustedes puedan darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Por la restauración que Dios está llevando a cabo en sus vidas. ¿Sí? Todos los que hemos vuelto a nacer, entonces volvimos a la gloria de Dios, estamos participando de la gloria de Dios, de todo lo que Él es. Alex, un ejemplo. Bueno, ustedes y yo tenemos ya vida eterna. Eso es parte de lo que Él es. Él es eterno. Por lo tanto, ustedes y yo somos ya
eternos. Ok, lo más maravilloso de este momento, de esta escena, ustedes lo pueden leer. Ok, vamos a leer, no, ya no me da tiempo. Si ustedes leen dos versículos, no, sí, leámoslo, el 32 y el 33. Dice, escuchen, porque él está haciendo un anuncio. Esto lo vamos a ver después, pero lo voy a leer de una vez. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará, refiriéndose a la cruz. Escuchen, aquí viene, 33, hijitos, está hablando Jesús, aún estaré con vosotros un poco. ¿Sí? ¿Sí? Escuchen, Él está haciendo un aviso, como en ninguna otra parte. La otra semana vamos a explicar que en ningún otro lugar en la Biblia se hace este aviso de la muerte de Jesús como en este pasaje. Pero eso lo vemos la otra semana. Pero nada más quiero que se fijen porque hay un aviso. Él está haciendo un aviso en este momento. Le va a decir a los muchachos, me alegro de verlos. Yo me voy. Y ustedes se van a quedar. No me van a poder seguir. Escuchen. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así es que lo más maravilloso es que Cristo anuncia su muerte y habla con sus discípulos que a partir de ahora ya no lo van a poder acompañar. Dice, vuelvo y repito, a donde yo voy a ir, ustedes no me van a poder seguir. Y cita a los judíos. ¿Por qué los judíos no podían seguirlo? Porque Él les dijo, en sus pecados van a morir. En sus pecados van a perecer. O sea, nunca van a tener la oportunidad de ir al cielo con Él. Pero y en el caso de los discípulos, les dijo que no lo iban a poder seguir en ese momento. Primero, porque no estaban preparados. Esa es la razón número 1. Y 2, porque todo lo que viene, toda la escena que sigue, la muerte de Él en la cruz, la resurrección, etc., todo lo que se va a lograr en este lugar, en la cruz del Calvario, es más bien la razón por la cual ellos se van a quedar en la tierra. ¿Sí está claro? Todo lo que va a pasar ahorita y que ellos van a ser testigos es la razón por la cual ellos tienen que quedarse. ¿Por qué? Porque ahora ellos son los responsables de ir y divulgar este mensaje a todas las naciones. Tienen que quedarse, no lo iban a poder acompañar. ¿Sí? Ok. Repito entonces, Dios no solamente logra el perdón, logra la salvación en la cruz, sino que una vez que Él logra esto y restaura al hombre, a todos los hombres, a esta comunión con Él, el hombre empieza a participar de todo lo que se logró en esta cruz, donde Dios es glorificado. Cada vez que ustedes y yo vemos a una persona invitando a Cristo al corazón y vemos cómo Dios la transforma, la hace absolutamente nueva, Dios es glorificado. ¿Sí? Él recibe la gloria y por eso es tan importante que ustedes y yo aprendamos a no robarle la gloria. Este es un detalle en el que me voy a detener en este momento. ¿Sí? Tienen que estar muy concentrados para no robarle la gloria a Dios. ¿Qué significa esto, Alex? Cuando ustedes lleven este mensaje de salvación a otros y ustedes vean delante de sus ojos cómo las vidas de todos ellos empiezan a cambiar, recuerden esto: eso que está ocurriendo no tiene nada que ver con ustedes. No crean que ustedes son unos artistas. No crean que ustedes están en otro nivel. No crean que ustedes están volando. No tiene nada que ver con nosotros. Que no pensemos de alguna forma que hay alguna cualidad que nos hizo merecedores. Ya ni hablar de la salvación. Merecedores de esta oportunidad de servirlo. No vayan a pensar mal.
No tiene nada que ver con nosotros, nada tiene que ver con nosotros. Cuando Dios nos salva, a cualquiera que salve, lo salva. ¿Sí? A todos. Y cuando Dios nos restaura a todos a su misma gloria. No tiene nada que ver con nosotros. Todo lo hace Él. Así es que cuando ustedes y yo empezamos a experimentar el trabajo de Dios en nuestra vida, es de acuerdo al mismo amor que Dios tiene por absolutamente todos los hombres. No hay algunos que son los preferidos de Dios, ¿sí? Y de esta manera simplemente nos da todas las cosas, empieza a equipar nuestra vida. Cuando ustedes y yo volvemos a nacer y empieza toda esta restauración, ¿ustedes qué creyeron? ¿Que era para vernos más sonrientes, más amigables, más lindos, más descansados, más confiados, más seguros? No, es porque hay un propósito. ¿Sí? Él tiene un proyecto. Él empieza a equipar nuestra vida, a prepararnos, a capacitarnos. Bueno, aquellos que quieren. ¿Para qué? Para que no solamente podamos disfrutar nuestra vida, ¿sí? Sino para que también llevemos este milagro a otros, a todos los que podamos. Pero me voy a devolver un momento. Cuando Dios empieza a darnos cosas, una vez que volvemos a nacer y Dios empieza a restaurar nuestra vida, pasa algo. Llega un momento en donde empezamos a ver algunos talentos naturales surgir. ¿Sí? Presten mucha atención con esto, porque esto es una pregunta muy frecuente, sobre todo en las personas que tienen este tipo de habilidades o de talentos. Hay personas que tienen talentos naturales. A la hora en que Dios empieza a ser glorificado en nuestras vidas, ustedes y yo debemos aprender a poner en sus manos estos talentos naturales. ¿Para qué? Para no robarle la gloria a Él. ¿A qué me estoy refiriendo? Antes de conocer a Cristo, ustedes y yo siempre buscábamos, nuestra propia gloria. ¿Sí? Siempre era así, siempre fue así. El artista siempre buscó el aplauso. El pintor siempre buscó el reconocimiento. El atleta siempre buscó su gloria. Y eso era normal cuando no conocíamos a Dios. ¿Sí está claro? Pero ahora que hemos vuelto a nacer es diferente. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando nuestra vida, pero somos conscientes de algo. Somos conscientes, o deberíamos de serlo, somos conscientes de por qué estamos disfrutando la vida. Tienen que serlo. Tienen que saber por qué. Ustedes y yo sabemos cuál es la razón. Ustedes y yo ya entendemos cuál es la meta. Sabemos la razón. Sabemos quién logró o está logrando todas estas cosas en nosotros. Sabemos el porqué de todas las cosas. Y sabemos, sin duda, que es Dios el que está detrás de todo. Así que busquemos que nuestra vida, busquen ustedes y yo, que nuestra vida se convierta en una plataforma para glorificar a Dios. Nada más. ¿Sí? Esto lo vamos a ir entendiendo mejor. Si Dios, escuchen, si Dios decide, aparte de todas estas cosas hermosas que nos ha dado, para disfrutar nuestra vida, cambió nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, todas estas cosas que estaban fuera de control, todas las pasiones desordenadas, todos estos caminos y conductas equivocadas, todo eso lo limpió. Todo esto que nos ha dado, si aparte de esto nos permite alcanzar, escuchen, no solamente voy a hablar de talentos naturales o de habilidades naturales, si aparte de esto Dios decide darle a ustedes la oportunidad de alcanzar sus sueños en esta vida, sus objetivos, todas aquellas cosas, sus metas, sus proyectos, sus planes, talentos o habilidades o cualidades, lo que ustedes quieran, si Dios les permite esto, no duden en ningún momento
de ponerlas en las manos de Dios para que todo aquello que es su vida hoy pueda lograr el objetivo. Cómo me costó llegar. ¿Cuál es el objetivo? Este que estamos viendo en este momento. ¿Cuál, Alex? El objetivo al cual ustedes y yo nos vamos a unir con nuestras propias vidas. ¿Cuál? Glorificar a Dios con nuestra vida. ¿Sí? Así es que, teniendo presente esto en mente, el momento de la cruz es el momento en el que Dios, todo lo que Dios planeó, todo lo que Dios concibió, se alcanza de una manera infinita. Fíjense bien, voy a terminar con esto, ¿sí? Voy a intentar, no lo voy a hacer al estilo Mel Gibson. No lo vamos a hacer a la Mel Gibson, ¿sí? Cuando hablo de Mel Gibson me refiero a tratar de producir que ustedes ahí sentados se estremezcan y empiecen a llorar. No, mi idea no es esa, ¿sí? Voy a recordarles, porque espero que todos lo conozcan, todos lo sepan, voy a recordarles algunos detalles nada más sobre este proceso que, por cierto, acaban de celebrar los católicos en el mundo, la Pascua. ¿Sí? Fíjense bien, porque posiblemente vayan a entender algo que antes no entendían. No sé si se han dado cuenta, sobre todo en este proyecto que ya lleva posiblemente unos 5 años, por lo menos yo, voy a hablar por mí, yo sí he ido entendiendo muchos detalles, muchísimos detalles, he ido comprendiendo muchos más detalles acerca de mi salvación, acerca de la salvación. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que ustedes y yo, esta perspectiva tan limitada que teníamos acerca de lo que ocurrió en la cruz, pueda ensancharse, pueda ampliarse de tal forma que nuestro corazón se ensanche. ¿Sí? De tal forma que la magnitud del amor de Dios, el entendimiento de nuestro amor, del amor de Dios por nosotros, pueda ir creciendo. No sé si entiendan qué significa que ustedes puedan profundizar en el conocimiento o en el entendimiento del amor de Dios. Significa que ustedes van finalmente a hacer la entrega de sus voluntades que Dios está esperando que hagan. Significa que sus vidas su relación con Dios va a alcanzar un nivel en el que ustedes ni siquiera se pueden imaginar hasta dónde Dios va a llevar sus vidas. ¿Sí? Dios va a conquistar sus vidas, sus corazones, si ustedes y yo nos damos la oportunidad de entender este amor, esto que ocurrió en la cruz. ¿Sí? Cuando vamos leyendo todos estos detalles, ya les digo, no es la idea que lloremos ni nos estremezcamos. Lo que quiero es solamente que piensen o que pensemos. Por ejemplo, traten de imaginarse esta corona de espinas. ¿Sí? Según los estudiosos, estas espinas medían alrededor de 5 centímetros de largo. Según los estudiosos, y ahora hablo a los médicos, si a él le implantaron esto en el rostro, las espinas tuvieron que haber tocado nervios claves en el área de la cabeza. Nervios que tuvieron que haber producido un dolor que es indescriptible. ¿Sí? Esto es algo que ustedes y yo no podemos entender. Luego lo empezaron a abofetear. ¿Sí? Hay una parte que es la escena, no en la película, en la Biblia. Hay una parte que en la escena es la parte de cuando lo abofetean. Pero después de esto le ponen una capucha en la cabeza y lo empiezan a dar de puñetazos. ¿Saben cuántas personas le dieron de puñetazos? Un escuadrón romano. ¿Saben cuál es más o menos? Ahorita no tengo con exactitud, lo voy a revisar, pero creo que eran entre 150 y 250 soldados. No sé si sepan
Pero para entrar al ejército romano había que tener un biotipo muy particular. Tenían que ser personas de más de 1,85 m y de un cierto peso. Yo apenas mido 1,83 m. Ustedes se pueden imaginar el golpe de un hombre así. Fue un escuadrón el que lo golpeó. ¿Sí? Le cubrieron el rostro y le dieron de golpes. Hay otra parte en la Biblia que dice que le arrancaron la barba. Arrancada. Se la arrancaron, ¿sí? Y mientras ustedes y yo leemos todos estos detalles, todos estos versículos, escuchen, porque por eso no quise hacerlo al estilo Mel Gibson. Mientras todo esto que vamos a ir describiendo pasa, la idea no es pensar en Él. Dios nunca pensó que ustedes y yo pensáramos en Él. Dios pensó o quería que cuando vamos entendiendo todo esto, ustedes solamente piensen en que esto se llevó a cabo por ustedes, por cada uno de ustedes. Lo que ustedes están viendo se hizo por nosotros. Todo esto fue por nosotros. Cuando Él llega a la cruz del Calvario, y finalmente grita, consumado es. ¿Recuerdan qué significaba la expresión consumado es? La deuda ha sido pagada por completo. Eso es lo que significa la expresión consumado es. Y la idea de Dios es que este pago adquiera en los que ya hemos tomado esta decisión, que espero seamos todos, el brillo, ver brillar esta verdad delante de nuestros ojos como debe brillar. ¿Sí? Que esto pueda producir que Él no deje de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Esa es la idea. El que nos haya declarado sin deuda cuando Él pagó la deuda, no significa que la deuda no exista. No significa que la deuda haya dejado de existir. Sí lo hizo, pero fue porque Él la pagó. Ya Él la pagó, fue pagada por Él. Y finalmente, para no entrar en más detalles, finalmente hay un testimonio de que todo fue pagado. ¿Sí? ¿Cuál es ese testimonio? ¿Cómo puedo yo saber que mi deuda fue cancelada? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo saber que todo fue pagado de manera eterna, de manera completa? Este testimonio, esta evidencia, Dios la plasmó en esta escena cuando aquel soldado romano llegó para cumplir, no sé si sepan esto, había un protocolo en este tipo de ejecuciones, había un protocolo con el que estos soldados o estos centuriones tenían que cumplir. ¿Cuál? Fracturar las rodillas de aquellos que eran crucificados de esta forma en una cruz. La pregunta es, ¿por qué tenían que fracturar los huesos de las rodillas? Porque en ese momento el cuerpo quedaba colgado en el vacío y la persona automáticamente se asfixiaba. No sé si entienden esto. Este método de muerte, llamado la crucifixión, fue inventado por los romanos. ¿Sí? Y en esa época, no había sobre la faz de la tierra un método más cruel para matar a alguien que a través de una crucifixión. Les quebraban las rodillas, caían en el vacío, quedaban guindando, y al no tener un soporte, los pulmones no pueden expandirse y contraerse, no pueden respirar y se asfixian. Cuando este soldado llegó para cumplir con este protocolo de las ejecuciones romanas, otro detalle. ¿Sí saben que esto fue anunciado 1500 años antes de que ocurriera? ¿Sí? ¿Saben quién lo mencionó? Moisés. No invento, doña Mari. Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46,
si lo quieren leer, cuando el pasaje dice que no quebrarás ningún hueso del cordero. Esto fue dicho 1500 años antes de que ocurriera. Qué increíble, ¿verdad? Cuando llegaron a quebrarle los huesos a Jesús, ellos no sabían que tenían que cumplir con una profecía que estaba escrita 1500 años antes. El soldado, este centurión, se dio cuenta de que Jesús ya estaba muerto y entonces cumple la escritura al no romper hueso suyo. Sí está claro, pero no solamente con esto cumplieron la escritura, sino que además, en este momento en el que él se aseguraba de la muerte de Jesús, cumple otra parte de la escritura cuando, solo para confirmar que sí estaba muertico, le perforó el costado. Era una costumbre, era la forma de confirmar que ya estaba muerto. Cuando a él le perforó el costado, el soldado, salió agua y sangre. Esta escritura, este pasaje, esta profecía del perforarle el costado está en el libro de Zacarías, por si lo quieren leer. Zacarías 12:10 creo que es. Cuando le perforan el costado, sale agua y sangre. ¿Saben qué significa esto? Que la máquina que hace la mezcla, llamada el corazón, se había reventado de un ataque al corazón. Se deshizo como cera, dice la profecía. ¿Sí? Y ya no se podía hacer la mezcla de los líquidos. Entonces salió agua y sangre separada. Esto tiene un nombre. En medicina tiene este fallo del corazón, tiene un nombre. Se derritió por dentro el corazón. Cuando vino sobre él la maldad de todos los hombres. Y para testimonio a toda la humanidad, este que escribió este evangelio, dice Juan el apóstol, yo mismo, ustedes lo pueden leer más adelante en el capítulo 19, Juan, cuando está contando esto, porque la escena de la crucifixión está en el capítulo 18 y de ahí en adelante, Juan dice, yo mismo con estos ojos, yo mismo pude ver cómo salió agua y sangre. Yo, Juan, doy testimonio de esto. ¿Sí? En ese momento, lo que intento explicar desde hace rato es que Dios confirma que hasta la última gota de su sangre fue derramada por nosotros. Escuchen esto. ¿Sí saben quién es la vida eterna? La vida eterna es un hombre, se llama Jesucristo. Hay un versículo en la Biblia que dice Jesús diciendo, o Jesús, estas palabras salen de la boca de Jesús, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice, refiriéndose al Padre, y luego dice, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que la Biblia dice que Él es la vida eterna. Escuchen esto, Él, la vida eterna, goteó hasta la última gota de sangre para darnos a nosotros vida eterna. ¿Sí está claro? Cuando la sangre de nuestro Creador se derramó hasta la última gota, no vayan a pensar, no cometan el error de pensar que esto ocurrió para que cayera en la tierra una sangre inocente más sobre esta tierra. No, no fue para esto. ¿Sí? No fue para eso. Su última gota se derramó para que ustedes y yo quedáramos absolutamente, completamente perdonados y limpiados para siempre. Y la vida eterna que Dios había planeado originalmente para el hombre, ahora nos vuelve a ser restaurada cuando lo invitamos al corazón y creemos en esto con todo nuestro corazón. Ustedes esto lo pueden leer de muchas formas. Por ejemplo, hay una forma en la que dice que comieron del árbol de la vida, ¿sí? Sobre todo en el libro de Apocalipsis. Es exactamente lo que acabo de explicar. Cuando alguien come del árbol de la vida, está comiendo de Jesús, está volviendo a nacer, está aceptando a Jesús como su Salvador. Comimos
de la vida eterna en persona, y ahora tenemos vida eterna y salvación para siempre. Todos los que hemos vuelto a nacer no perderán nunca la vida eterna. A ver, escuchen esto, porque con esto voy a terminar. Y con esto van a dejar de hacerse estas preguntas para siempre. No se puede perder la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna es, por definición, eterna. Si se perdiera, no sería vida eterna. ¿Sí está claro? Ustedes y yo podemos afectar, sí, eso sí, nuestra relación con Dios. Puede ser peor y puede ser mejor. Pueden dejar de fluir todos los beneficios de esta gloria a la que fuimos restaurados. Pero perder la vida eterna, no, porque la vida eterna tiene esta característica. Por definición es eterna, ¿sí? Así es que ustedes y yo tenemos un certificado, ahí lo tienen en sus manos, ¿sí? Su Biblia, en su Biblia hay un certificado de absoluta verdad. Es como una declaración jurada de parte de Dios contenida en este libro. Esa declaración jurada, ese certificado de absoluta verdad, más el testimonio que ustedes hoy tienen en sus propias vidas, de que Dios cambió sus vidas, son lo que ustedes necesitan, ustedes y yo necesitamos, para poder gritar a los cuatro vientos, con todo el corazón, con toda seguridad, que tenemos vida eterna. Que el destino que a ustedes y a mí nos espera es el cielo, se llama el cielo. No hay otro destino para quienes hemos creído. Que ustedes y yo tenemos una relación personal con Dios ahora, que fue restaurada. ¿Sí? Que hemos quedado tan blancos como la nieve. Dice la Biblia, que ante sus ojos estamos sin falta alguna y sin pecado. Y lo mejor de todo esto, ¿saben qué es? Que ustedes y yo no hicimos absolutamente nada para ser merecedores de esto o para ganarnos esto. Ni siquiera podemos mantenerlo. El único que lo mantiene es Él. Él es el que está haciendo todo el trabajo. Así es que, por favor, solamente denle la oportunidad de trabajar en sus vidas. Nada más, busquen su gloria. Cuando Él transforma una y otra área más de nuestra vida, Él va siendo glorificado, exaltado, engrandecido delante de nuestros ojos. Y escuchen, y cada vez va a pasar algo maravilloso. Cada vez que esto ocurra, cada vez que ustedes se vean yendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, ustedes se van a descubrir cada vez más libres de ustedes mismos. No sé si esto para ustedes significa algo, para mí significa todo. Saber que soy cada vez más libre, menos contaminado de lo que yo soy. Para mí esto es invaluable, ¿sí? Mi vida adquirirá, nuestras vidas adquirirán una dimensión cada vez mayor para poder glorificar a Dios, ¿sí? Y ahí quedamos por esta noche. Era el mensaje más corto y me pasé 20 minutos. Ya no me crean, mejor. Listo, vamos a dar gracias para terminar y poder compartir un rato. Vamos a cerrar los ojos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que hoy nos permitiste entender. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por todas estas verdades. Son tan profundas que con solamente una vez que las podamos escuchar, posiblemente no sea suficiente entenderlas. Pero sin duda alguna, cada vez que tú hablas, cada vez que revelas una nueva verdad o una nueva enseñanza a nuestro corazón, esta queda allí grabada para siempre.
Y de ahí en adelante, tú solamente te vas a encargar de darle vida, de darle forma, de hacer que ella pueda tomar forma dentro de nuestro corazón y avanzar en este proyecto de transformar todo lo que somos. Cada vez que tú transformas nuestra vida, nuestro amor por ti crece, va en aumento, madura, se profundiza. Y nuestra voluntad deja de ser como era antes, una voluntad rebelde, una voluntad caprichosa, una voluntad que iba y venía, una voluntad que siempre estaba debatiéndose entre dos caminos: servirte o no servirte, agradarte o no hacerlo. Y nuestro corazón empieza a definirse. Empezamos a tomar decisiones y empiezan a aparecer en nuestro corazón enormes, maravillosas y extraordinarias resoluciones en el corazón, que sin duda alguna nos van a llevar a conocerte cada vez más a ti, que eres nuestro primer amor, nuestro único amor, aquel que, como decía hace unos minutos, fue capaz, el único que fue capaz de hacer algo tan maravilloso, tan completo, tan profundo y tan absoluto en nuestra vida, el único que confió en una nueva creación y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva y diferente. Gracias. Estaremos eternamente agradecidos, aunque hoy no lo entendamos. Es más, aunque hoy nuestro corazón se encuentre frío e indiferente, un día esta gratitud alcanzará dimensiones las que tú siempre planeaste. Así es que gracias por esta enseñanza. Te ruego por favor que nos guardes el resto de esta noche, nos prepares para la próxima semana y lleves con bien a cada familia de regreso a casa, por favor. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de que se levanten, necesito darles pedirles